Bien, este es el último tema. Manejo de la infertilidad en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Tenemos creo una muy buena tasa de éxito en embarazo y creo que nos ha ayudado mucho la parte metabólica. Ese manejo que pienso que ayudaría en general a reducir, bueno, de hecho no está ni discutido que reduciría un gran gasto en salud pública si solamente corregimos la parte metabólica de la paciente. Es fundamental. Y donde sí he visto que ha mejorado un poquito más, porque teníamos un techo, y ese techo en general es, en todo el mundo tiene ese techo, pero hemos visto que mejorando la parte metabólica, la gente se embaraza un poco más. Y la parte metabólica es como que tú tienes, lo que tenemos todos los días, parejas de 40, 42, 44, 46 años, y si bien es cierto, tienen una limitante por el lado ovocitario, también tienen una limitante por el lado endometrial, ¿no? Si bien es cierto, el endometrio no es lo más importante en implantación, es más importante el embrión. Sin embargo, un endometrio con un buen recorrido, y a veces yo le digo para mí mismo y para tener vamos a hacerlo claro, o sea, un endometrio viejo es diferente a un endometrio joven. Entonces, para que tengan una buena idea de esto, ¿no? Y es como que más o menos a los 45 años ya nadie hace lo que hace a los 25 años, ¿verdad? Es así de sencillo. Pero si metabólicamente estás en las mejores condiciones por N factores, y ahí entra lo que es medicina regenerativa, y si tú supieras lo que hacen de medicina regenerativa en Suecia, en Holanda, en Noruega, acá estamos en nada. O sea, allá el pronóstico de vida están tratando de que sea 100 a 120 años. Es otra historia. Entonces, la parte metabólica ayuda mucho a la mujer e inclusive al varón. Y de hecho que sí. Por eso que casi todos los pacientes que veo particularmente, así el varón esté con semen normal, le damos vitaminas. Porque una cosa es un semen normal de 20 años y otra cosa es un semen, entre comillas, normal de 45 años. Ya hay buen recorrido. Entonces, el endometrio es igual. En síndrome de ovario poliquístico, la hiperinsulinemia asociado al síndrome de ovario poliquístico envejece todo. Por eso que estas mujeres hacen más infarto, hacen más cáncer, por todos lados hacen más cáncer. Hacen hiperplasia endometriales, cáncer de endometrio, cáncer de mama, cáncer de colon, etc. Entonces, mañana que vamos a hablar sobre medicina ortomolecular y metabolismo celular, la verdad no sé si es tanto por los pacientes o para nosotros mismos. Porque muchos, yo he tenido cantidad de rotantes que llegan, hemos tenido a veces 6 rotantes en la maternidad de Lima en infertilidad, y yo le digo, tómate tu insulina, y algunos de ellos han traído insulinas, porque uno nota morfológicamente nada más cómo está el médico, y nosotros queremos tener médicos sanos, su insulina en 20, triglicéridos en 400, ese pata, tú tienes 42 años, 44 años, te vas a morir en 10 años. O sea, así de sencillo. O sea, un infarto a los 52 es en absoluto nada raro con esas condiciones. Entonces, esa parte la utilizamos. Entonces, nosotros leemos bastante lo que es medicina regenerativa. Cuando mejor pongamos a la célula y al espermatozoide, al ovocito y al espermatozoide, vamos a tener seguramente mejores embriones. Pero esos embriones no van a estar en el aire, van a estar en contacto con otras células que están metabólicamente activas, y ese es el endometrio. Entonces, ¿cuál es el manejo de la infertilidad en pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Lo mínimo para empezar. 1, evaluar el estado metabólico. Esto nos ayuda muchísimo a que más gente se embarace con menos cosas. Más aún en mujeres con ovario poliquístico. Podrían embarazarse sin ningún tratamiento de reproducción, dieta, ejercicios, un poco de metformina, etc. A veces un poco de hormona tiroidea, sin necesidad de que tengan. La pregunta sería, el TSH, por ejemplo, ¿cuál es el percentil 50 del TSH? Normalmente, el percentil 50, así, en una curva. Todo el mundo, en todas las poblaciones, el TSH, el percentil 50, es 1.7, 1.6. El percentil 2.5 es el valor 2.5 es el percentil 95. O sea, si alguien tiene una TSH de 2.5, es el percentil, por si acaso, 95. Y actualmente existen, y eso también está con buenas bases científicas, es controvertido, dicho sea de paso, que una persona pueda tener hipotiroidismos y síntomas de hipotiroidismo con 2 de TSH. Porque ese ser humano
funciona bien con 0.8 de TSH. Cada ser humano es un mundo. Por lo tanto, muchos endocrinólogos, a pesar que tiene 0.2 de TSH y tiene los síntomas iniciales, no vamos a tratar mixedematosos. O sea, tiene los síntomas mínimos de hipotiroidismo, con 2 de TSH, le pueden hacer o le hacen prueba terapéutica. Y si con eso pasa, significa que tú, ser humano, único, inigualable en relación a otros seres humanos, funcionas con TSH 1.5. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos también trasladar es algo similar en las mujeres. ¿Cómo es la mujer? ¿Qué condiciones metabólicas tienen las mujeres que se embarazan así rapidito, cuando tienen 20, 25 años? Su TSH no está elevada, su insulina no está elevada, en general su peso tampoco está elevado, las células son mucho más jóvenes. ¿Cómo mejoramos las células? Las vitaminas. ¿Cómo bajamos lo otro? Hay parámetros para bajarlo. En esas condiciones tratamos de tratarlas. Antes no, hay que esperar un poquito, esperamos un poquito. ¿De acuerdo? Entonces, la evaluación del estado metabólico es fundamental en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico y en general a todas las pacientes. Lo otro, evaluación de la reserva ovárica. Bueno, esto es para empezar en general a todas las pacientes, ¿no? Evaluación del estado metabólico, evaluación de la reserva ovárica, cavidad uterina y trompas y factor masculino. ¿Esto es lo que hemos dicho temprano o no? Hasta el cansancio, ¿verdad? Así de sencillo, hasta el cansancio. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico? Han salido criterios y todavía ahora no están de acuerdo. Todavía no hay un criterio que tenga una gran sensibilidad y una gran especificidad. Lo que hay es esto. En el año 90, el consenso de la National Institute of Health de Estados Unidos, el consenso del 90, después el consenso de Rotterdam por la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Reproducción Asistida y la Academia de Embriología. Y actualmente, bueno, en el 2006 hay un consenso también con algunos puntos diferentes y me parece más fino todavía que el otro, pero bueno, es como que el POPQ es muy bueno, pero nadie lo utiliza. Entonces, hasta que se comience a utilizar, igualito es esto, ¿no? Entonces, me parece que este es un consenso más fino, pero todos los trabajos están en esto y, sin embargo, este no es completamente, no termina siendo del todo bueno, así que saldrá otro consenso, seguramente 2018, 2020. Por ahora tenemos eso, y la medicina es así, nunca está completamente todo desarrollada y tendremos que ir avanzando. Bueno, veamos el de Rotterdam. El de Rotterdam tiene que tener 2 de 3 criterios. Uno de ellos es la oligoanovulación, el otro es el hiperandrogenismo clínico o bioquímico, y el otro es la ecografía ecográfica de ovario poliquístico, donde hayan más 12 folículos en alguno de los ovarios o un volumen más de 10. Pero ahora mismo, con las nuevas máquinas, ya está en bastante discusión que sea más de 12. Hay estudios que dicen que tiene que ser más de 25 folículos, ¿verdad? Pero igual, hay pacientes que podrían no tener ovarios poliquísticos y tener el síndrome de ovario poliquístico. Ahora mismo, si nosotros vemos solamente lo que es obesidad, en las personas obesas, sus macrófagos ya no responden como los macrófagos normales, producen más interleuquina 10, producen más factor de necrosis tumoral y existe toda una alteración en la señalización de la insulina que termina por hacer que este paciente sea resistente a la insulina, sus células no le hacen caso a la insulina, sus receptores están alterados, hay una alteración en la señalización de la insulina. Entonces, este aumento de peso asociado a pacientes que tienen ovarios poliquísticos genera una gran alteración proinflamatoria y altera, obviamente, la señalización de la glucosa en la insulina y la insulina comienza a elevarse y este hiperinsulinismo aumenta más aún el ovario porque la insulina funciona o activa los factores de crecimiento insulínico tipo 1 que se encuentran en el ovario y que van a producir más andrógenos. Estos andrógenos generan más grasa visceral y esta grasa visceral genera más alteración en la insulina y esto, o en la señalización, y esto genera más insulina y así se va repitiendo el círculo vicioso. ¿Cómo lo paramos? Hay varios puntos de pararlo. Baja la insulina con algunos medicamentos, bajas o mejora la señalización con algunos productos en las células, o haces ejercicio y una dieta para tratar de disminuir esto. Esto tenemos que tratar de revertirlo.
para que lo otro también responda y así podamos cortar el círculo vicioso de obesidad, síndrome de ovario poliquístico. Entonces, el manejo de la infertilidad en ovario poliquístico, lo primero de lo primero, y es bastante difícil para el paciente, porque el paciente viene con 30 años, con 35 años, después de toda una vida, toda una filosofía, de un estilo de vida anormal. Y no es sencillo cambiar. Uno tiene que enviarla al psicólogo, uno tiene que enviarla o darle tips para que pueda mejorar. Y muchas veces le asociamos metformina, no tanto porque quizás sea la solución del problema. Uno, porque en muchas de ellas le va a ayudar a bajar el peso y que las estimule psicológicamente a que pueden hacerlo. Y en algunos casos como placebo, porque si no le das nada, el paciente piensa que no lo has tratado. Y ese punto de reparo es fundamental, porque nosotros queremos también no tener a pacientes toda la vida. O sea, embarázate ya. Y que cambie la filosofía de vida, porque esa es otra historia. O sea, nosotros tenemos una parte, digamos, crítica en su vida. Y esa parte crítica hay que tratar de solucionarla pronto. O sea, a mí no me gusta tener pacientes 4, 5, 6 meses, 10 meses. O sea, las cosas rápidas. ¿Ok? Y entonces, en ese sentido, es importante esto. La dieta, los ejercicios y alguna medicación que ayude a este problema. Porque ella hace dieta y hace ejercicios y al cabo de 1 mes, 2 meses no ha bajado de peso, ya no va a querer hacer lo mismo. Piensa que sus esfuerzos son en vanos y va a tirar la toalla. Y nosotros queremos que siga adelante. Porque sabemos que existen una serie de mecanismos que van en contra de ella. La parte genética, porque al fin y al cabo las mujeres con síndrome de ovario poliquístico es un problema genético. ¿Okay? Que en algunas mujeres no se expresa porque el padre hizo que la niña hiciera ejercicios de pronto, que le vio la dieta, pero en otros no, y se expresa en su máxima plenitud. Entonces, existen cosas que tenemos que ayudar, porque sabemos que es un problema que viene en los genes. En reproducción asistida es sencillo esto, tratamiento de primera línea, de segunda línea y tercera línea, así de sencillo. La de primera línea, clomifeno, letrozol en algunos casos. Segunda línea, gonadotropinas o drilling ovárico laparoscópico, si es que no las vas a poder controlar adecuadamente con las gonadotropinas. De tercera línea, fertilización in vitro. Así de sencillo. Muy bien. Todo esto le vamos a dar por si acaso. Muy bien. El cambio del estilo de vida, dieta y ejercicio, la disminución y obviamente una cosa es también la parte de endocrinología general y otra cosa es la parte de endocrinología de la reproducción, que es una especialidad en Inglaterra y en Estados Unidos y que dura 3 años. Y es otra historia, por si acaso. Dieta y ejercicios, la disminución del peso corporal y la hiperinsulinemia revierten el cuadro anovulatorio. Esto hay que explicarle al paciente, ¿no? Que su disminución de peso y la hiperinsulinemia, o sea, revertir el peso y la hiperinsulinemia va a revertir el cuadro anovulatorio, que va a poder ovular solamente con eso. Que reducir la concentración de insulina aumentan la globulina transportadora de hormonas esteroideas y esto reduce los andrógenos libres y eso va a revertir el cuadro anovulatorio. Eso es importantísimo explicarles. ¿Ya? Hay que explicarles que disminuyan entre el 5 y 10% de peso corporal y que tratar de llevar de su IMC a 28 o menos. En consultorio tenemos pacientes que bajan 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos, bastante, porque vienen con 90 y miden 1,60 m. Y su peso tiene que ser 60 kilos, 65 como mucho, ¿no? Por encima de 70, esa paciente está generando citoquinas proinflamatorias que le van a generar cáncer, así de sencillo. Y eso tienen que tratar de entenderlo y es importante que nosotros mismos le digamos y que también demos el ejemplo en eso. Entonces, comienza su gran chamba, ¿no? Su gran chamba de hacer ejercicios y nosotros tenemos que acompañarla a que eso sea efectivo. Porque tú la mandas a hacer dieta, le mandas a hacer ejercicios y prove no le das nada y no le da resultado, se va a acordar de tu familia. ¿De acuerdo? Entonces, mejor conviene tratar por todos los medios de que eso ocurra, ¿ya? Entonces, eso mejora la tasa de anovulación y también mejora la tasa de recién nacido. Actualmente, habrán escuchado sobre la epigenética, ¿no? Cómo cambia el genoma humano de nosotros,
y de los bebés de esas pacientes con problemas de obesidad. Entonces, una mujer obesa se embaraza y en esas condiciones su genoma va a ser diferente y va a generar una serie de problemas cuando el niño nazca, cuando se desarrolle y cuando sea adulto, que va a generar un problema al fin y al cabo de salud pública para su bolsillo. Nadie le gusta estar enfermo, con medicación, con limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa va mucho más allá de porque se embarace. El problema es mucho más amplio. Nosotros tenemos que ser conscientes de que eso es así. La metformina se puede estar indicada en obesas que no consiguen perder peso y en eutróficas con hiperinsulinemia, ¿no? Es decir, en pacientes que tienen, por ejemplo, índice de masa corporal 25, 22, ¿de acuerdo? Pero que tienen insulina 30, 40, tienes que darle. Porque esa insulina, si bien es cierto, en ella no está generando un problema de hiperandrogenismo, pero sí le va a generar un problema de cáncer, porque la insulina estimula la producción de factores de crecimiento insulínico y ese es un factor que está implicado en cáncer. El efecto es multifactorial de la metformina, incrementa la sensibilidad a la insulina. ¿Sí? Esto es algo que está muy bien estudiado. Disminuye la gluconeogénesis hepática para que el hígado produzca glucosa y tiene una acción en el ovario porque disminuye la producción de andrógenos e incrementa la producción de globulina transportadora de hormonas esteroideas. El hecho de que la mujer pierda peso, para que tenga una idea, puede aumentar la globulina transportadora de hormonas esteroideas en 250% más. Cuando esto aumenta, capta un montón de andrógenos. Y cuando ya los andrógenos están bajos, la mujer comienza a ovular, solo por perder peso. Y si la mujer comienza a ovular siendo joven, lo más probable es que se va a embarazar. La metformina, en la mayor parte de estudios se ha observado que mejora el perfil metabólico, reanuda la ovulación, eficacia en la inducción de la ovulación en pacientes con síndrome de ovario poliquístico con dosis baja de estreptoclomifeno, o sea, no tiene por qué estar utilizando 150, 200. En algunos pacientes tú ya sabes que vas a tener que emplear más, ¿no? Parece disminuir, bueno, y esto también, y ya hay estudios más grandes sobre esto, que disminuye el síndrome de hiperestimulación ovárica en pacientes que te hacen infertilidad in vitro, porque la metformina te disminuye justamente lo que genera esto. ¿Qué cosa? El factor vascular de crecimiento endotelial, el BEF. ¿Cómo damos estreptoclomifeno? Ahora temprano hablamos, 5 días, entre el día 2 o el día 5, 1, 2, 3, 4, 5 días. Y le hacemos la ecografía una semana después, ¿ya? Entre el día 11, día 12, día 3, día 14. Y cuando hay un folículo de 18 milímetros o más, podríamos no darle nada, pero si deseas, asegúrate que ovule y que tenga relaciones sexuales, bastantes, frecuentes. Lo más probable es que vaya a embarazar. En 6 ciclos. En 6 ciclos, la tasa de ovulación, 76%. La tasa de embarazo, 35%. Y la tasa de nacido vivo, 23%. En 6 ciclos. O sea, estos valores es importantísimo. Muchos médicos, pero muchos médicos y de antaño piensan que esto es en un mes de tratamiento. O sea, yo le doy el ciclo y el 76% va a ovular y el 23% o el 30% va a embarazar. Y no es así. Esto es en 6 ciclos. Y ahí está la literatura. Si la mujer no embaraza, falla concepcional, y si la mujer no genera folículo dominante por encima de 150, es resistente al clomifeno. Este es el tratamiento clásico. Antes, tenemos que saber que con 50 miligramos por 5 días, el 46% nada más va a ovular. Con 100 miligramos va a ovular el otro 21% que te queda, y con 150 miligramos va a ovular el 8% de los que quedan. Por eso que es que tenemos que entre el 20 al 25% de pacientes van a ser resistentes al citractoclomifeno. ¿De acuerdo? Y ya no empleamos este esquema, que es el protocolo clásico, en la cual le damos clomifeno, le damos en una semana, y si no tiene folículo dominante, le damos acetato de medroxiprogesterona, que menstrue y venga. Le aumentabas a 100, no crecía, vienes a la semana,
que menstrue, y hasta que pasó esto, ya pasaron 4 meses, 5 meses, ¿no? Y después le dices, qué pena, eres clomifeno resistente. Entonces, eso ya ha cambiado y ahora lo que hacemos es el protocolo escalonado. Citrato clomifeno, 50 miligramos por 5 días, una semana después la eco, no hay folículo dominante, ahí nomás, te doy a 100. No hay folículo dominante, ahí nomás te doy 150. Seguro que el 75% de mujeres llegó aquí y ovuló. Queda un 25% que es resistente a citrato clomifeno. ¿Ah? Puedes bajarlo si le das a lo mejor metformina, si has hecho que la paciente baje de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada ser humano es un mundo muy, pero muy peculiar. Vamos a avanzar eso. El letrozol, inhibidor de la aromatasa, ¿no? Genera respuestas generalmente monofolicular, no presenta efectos sobre el endometrio ni el moco cervical y sí se ha demostrado que tiene mejores resultados en pacientes con síndrome de ovario poliquístico obesas, ¿ya? Con peso normal o sobrepeso, similar al clomifeno, pero es mucho más caro que el clomifeno, ¿ya? Entonces, igualito le damos 2.5, 5 o 7.5 por 5 días. Le hacemos la ecografía entre el día 11, 12 o 14. Y si hay un folículo, le hace monitoreo dominante por más de 17 o 18, le podrías aplicar HCG. Si no le quieres aplicar nada, mejor. Solamente que si no le aplicas, si la mujer hace folículo persistente, se va a acordar de tu familia porque no le diste lo que le dieron a la vecina, que sí ovuló con eso y encima sí se embarazó. Y te lo va a decir seguro. Entonces, esa parte también es importante tenerla en cuenta, ¿ya? Esto de acá es, en general, este es un estudio en el año 2014 de Legro, Richard Legro, donde evalúa el letrozol y el clomifeno, ¿no? Y esto es un estudio en realidad muy bueno y ha puesto de cierto modo en evidencia que el clomifeno ya no es la mejor elección. Si bien es cierto, el clomifeno es bastante barato y lo podemos encontrar por todo el mundo, el letrozol en algunos sitios es muy caro y es poco accesible. Ahora mismo en Lima, por ejemplo, si uno va a comprar una caja de Femara, te cuesta 280 soles la caja. Y donde le decimos al paciente que compre barato es en el INEM, pero a veces en el INEM no le quieren vender. ¿Por qué? Porque tienen el letrozol para pacientes con cáncer de mama. Y entre tratar a una paciente con cáncer de mama y que se vaya a embarazar, anda a embarazarte por otro lado. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es otra historia, ¿no? Porque acá todavía estamos en un país desarrollado donde la parte psicológica no es parte de salud. Acá la parte de salud es que no se muere el paciente, ¿verdad? Entonces, bueno, pero de todas maneras, él demostró, efectivamente, y tenía un ratio de 750 pacientes, o sea, no es poco. Demostró que el letrozol generaba más embarazo, más nacido vivo, que el clomifeno, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿por qué no indicamos solamente el letrozol? Por lo que te he dicho y porque en todas no es así. En pacientes con índice de masa corporal normal o con sobrepeso es similar, ¿de acuerdo? Es similar, ¿sí? Pero en pacientes con obesidad hace la gran diferencia. Ahí el clomifeno embaraza muy poco y el letrozol embaraza mucho más. Obviamente, 30% de embarazo vivo no significa en un solo ciclo, por favor. Significa que son entre 4 y 6 ciclos, es lo que reportó él, ¿ya? Y ese punto de referencia es muy importante para no pensar que el clomifeno termina haciendo ovular a todo el mundo y termina embarazando a todo el mundo. No es cierto. Siempre y cuando le des 6 meses, ahí es la historia. Es el cuento completo. Bien, y cuando los tratamientos de primera línea y no ha conseguido que la mujer se embarace, tiene 2 opciones: o darle gonadotropinas o hacerles una laparoscopía. Bien, entonces las gonadotropinas, el protocolo de baja, bueno, con las gonadotropinas hay muchas cosas en relación a ovario poliquístico, porque lo primero que puedes hacer es hiperestimular a la paciente, pero con los años se han ido mejorando los esquemas y el esquema que actualmente es el mejor es el esquema de baja dosis escalonada, ¿no? Es el esquema que se recomienda utilizar. Prácticamente elimina la ocurrencia de síndrome de ovario poliquístico, que es obviamente a lo que todos le tenemos miedo.
Segundo, el embarazo múltiple es menos del 6%, ¿no? Se suspende si es que hay más de 3 folículos. Hasta 3 folículos. Si hay más de 3 folículos, suspendemos. En la mayoría responde luego de 14 a 16 días sin cambio de dosis inicial. Tasa de éxito, aquí sí. 15 a 20% por inseminación intrauterina, por ciclo. Aquí sí es por ciclo. ¿Ya? Si en 3 ciclos no se embarazó, ya no le den más vuelta al asunto. Tiene alguna otra cosa más. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Este protocolo de dosis baja escalonada o dosis baja creciente. Así es. La paciente llega el día de su menstruación y le hace una ecografía basal. ¿Cuándo es eso? El primer día, segundo día o tercer día. ¿De acuerdo? Y arrancas con la mínima dosis, 50 miligramos antes, de FSH, está abajo, de FSH, o 75 miligramos de HMG, cualquiera de los dos. ¿Ya? Arrancamos así. Entonces le damos todos los días, del cuarto día hasta el 10º día. Y el 11º día, o el 12º día si quieres, o si quieres el día 10, o sea, un día más, un día menos en reproducción, salvo que hagas alta complejidad, en baja en general es similar. ¿Ya? No va a pasar absolutamente nada. Le das otra ecografía. Mira, le das una ecografía, ¿ya? Y si el folículo está por encima de 11 milímetros, entonces le continúas con la misma dosis, no le aumenta la dosis. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque con esta medicación ya obtuviste lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Un folículo dominante. ¿Está bien? Y con eso continúas. Con eso continúas así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando encuentres un folículo de 18, 2 o 3 como mucho. Y cuando eso ocurre, entonces le aplicamos la HCG. Y a las 36 horas le hace la inseminación intrauterina, ¿de acuerdo? Y luego le acompañas con progesterona un día después de la inseminación. Tasas de éxito, lo que demostramos, ¿de acuerdo? 20% de probabilidad de embarazo por cada ciclo. ¿Está bien hasta ahí? Entonces ahí estamos, avanzamos. ¿Qué pasa si después de haber iniciado, como has debido de haber iniciado, con 50 unidades de FSH recombinante o 75 unidades de HMG, ¿ya? Le evalúas el día 10, el día 11 o el día 12 y no has encontrado un folículo de más de 10 milímetros? Entonces le aumenta la dosis. ¿Cuánto tengo que aumentarle? Acá está. Los aumentos son del 50% de la dosis iniciada. Es decir, esta ampolla tiene o 75 unidades de FSH o tiene 105 unidades de HMG. ¿Está bien? Ya está. ¿De acuerdo? Avanzamos y continuamos con eso. ¿Ya? Continuamos con eso porque eso es lo que tenía que hacer, y vemos acá a ver si encontramos un folículo grande. Y si encontramos ya un folículo que sea más de 11 milímetros, entonces está bien, no le aumento la dosis, le mantengo la dosis. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tenga un folículo de 18. Y una vez que tengo un folículo de 18, le aplicas el HCG y continúas tal cual habíamos hecho con el anterior, ¿de acuerdo? Entonces, en 3 ciclos, en la mitad del otro, tasa de embarazo 58%, embarazo en curso 42%, recién nacidos vivos 47%, embarazo múltiple 3.4%. Esto es con inseminaciones intrauterinas, ¿ya? Y obviamente ahí se logran las mejores tasas de éxito. Sin embargo, si no sabes manejar adecuadamente esto, se te puede ir a la hiperestimulación. 1, 2, si no tienes, o la paciente tenga el hospital, y entonces los controles no pueden ser muy seguidos, y más, no son contigo mismo, son con otro médico, entonces es una segunda causa para pasarla al drilling ovárico. El drilling ovárico, le haces el drilling como vamos a mencionar, y te olvidas, te dices, vienes el otro año, y seguramente la mitad va a venir con su chibolo en el transcurso del año. Gracias, doctor, me hizo la cirugía, y acá está mi chibolo, fírmelo. Oh. Muy bien. El drilling ovárico. Entonces, obviamente, cuando la paciente está tan afectada como ella y encuentras esto, encuentras que la mujer tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 huevos en un ovario, y el otro tiene más, esta tiene más huevos que cualquiera, ¿no? Entonces, esta paciente obviamente está afectada
con el ovario poliquístico, pero si además está obesa, tiene hirsutismo, hiperandrogenismo, tiene el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y estos médicos, ginecólogos, plantearon una primera opción para estas pacientes amenorreicas e infértiles con la resección en cuña de ovario, y así se manejó por muchos años. Yo creo que le conté temprano en la historia, hasta que este canadiense dijo, no, ya no más laparotomías para estas mujeres, solamente con una pastilla las hago embarazar. Magia, ¿no? Encima esa pastilla era un anticonceptivo y lo rescató y se manejó. El clomifeno fue en su momento pero tan impactante el cambio que obviamente hasta ahora todo el mundo piensa que el clomifeno es lo mejor. Y no es que sea malo, pero tiene un grupo reducido de pacientes, ¿no? Nosotros tenemos pacientes que tienen 41, 42, 43 años. Si vengo con clomifeno 3 años ya, bueno, puedes seguir 3 más si quieres. ¿Te das cuenta? No te vas a embarazar, o sea, porque no pasa porque ovules. ¿Por qué? Porque tu abuelita que tiene 50 años también está ovulando, ¿no? Y no se va a embarazar, porque el embarazo es otra historia, ¿no? Entonces, tenemos que despegarnos, tenemos que pasar al otro paso. Que una cosa es ovulación y otra cosa es embarazo. Y el ovario tiene 2 funciones. Una función es generar hormonas y la necesita hasta los 45, 48, 50. Y otra historia es la reproducción, donde el ovario tiene una limitación en su calidad y esa limitación va disminuyendo. Ya la vieron ahora, a partir de los 26 años comienza a disminuir la calidad del ovocito, ¿ya? Y la disminución cae mucho más después de los 35 o 36 años. ¿De acuerdo? Bien, entonces él ya dio las pastillas y después vino el drilling ovárico, laparoscópico, que es, ok, no le saquemos parte del ovario y hagamos esto nada más, unas cuantas punciones, porque si bien es cierto, las resecciones en cuña, que eran laparatómicas, generaban también muchas adherencias. Y entonces, solamente con el drilling ovárico hacemos unas punciones y con eso solucionas el problema. Es importante saber que hay que hacer solamente 4 punciones o 5 punciones, no más de 8 o 10, dependiendo también de N factores, pero en general tratemos de hacer 4 o 5, no más, ¿no? Antes, el drilling ovárico se generaban, por el tiempo y por el número de punciones, descargas de energías hasta de 3.800 joules. Ahora se considera que deberían de ser alrededor de 640 joules. Entonces, el drilling ovárico se recomienda 5 punciones y en situaciones muy extremas, pero pacientes muy particulares, hasta 10. Si no, idealmente 5 con 40 watts de voltaje. Tú ves que cuando vas a hacer la cirugía, entras a la sala de operaciones y ves cuánto está en el display, ¿no?, de voltaje, cuántos watts hay, ¿no? Entonces está con 20, está con 40 o está con 50. Entonces si está en 20, ok, ponlo en 40 y con 40 sabes que tienes que hacerlo en 2 segundos cada punción y un diámetro entre 2 y 4 milímetros de diámetro y 5 milímetros de profundidad. Así, en estas condiciones. No tener en 40 watts, ahí estás quemando y luego quemas ahí 5, 7, 10 segundos. Cada segundo te genera un mayor efecto calórico y se mueren más folículos primordiales. Entonces, con esta técnica se trata obviamente de pacientes con síndrome de ovario síndrome de ovario poliquístico clomifeno resistentes. 2, a pacientes que no pueden manejarlos con gonadotropinas por N motivos, ¿no? Y la tasa de ovulación al cabo de un año, 60%, la tasa de embarazo 50% y tasa de recién nacido vivo 34%, ¿de acuerdo? Al cabo de un año. Bien, y entonces esto de acá es un poco el gráfico que te genera. Lo que queremos es que cada punción me genere alrededor de 160 watts, ni menos ni más, porque es más, quema más, obviamente, más corteza ovárica. Esto de cierto modo es una iatrogenia y es importante. La vez pasada tuvimos una paciente de Huánuco que tenía ovario poliquístico, ¿no? Era un personal médico y tenía seguro. Entonces en la maternidad le íbamos a operar, pero dijo no, mejor me voy a mi seguro de Huánuco y lo opero. Síndrome de ovario poliquístico. Perfecto, que te hagan tu drilling. Luego pasaron como 6 meses y vino. Bueno, doctor, me hicieron el drilling hace como 4 meses más o menos, pero de ahí no menstruo. Qué raro. Sigue con el síndrome,
estás con amenorrea, le hicimos una ecografía, si sus ovarios quedan grandotes con un montón de folículos, chiquititos y sin folículos. ¿Qué estaba? En la menopausia. Entonces, esa es otra historia, ¿no? Entonces, tratar de saber cómo vas a quemar. 5 puntos, 4 segundos y 2 milímetros de diámetro y pones, plum, 50 puntos, 1, 2, 3, 4, sales, plum, quemas, 1, 2, 3, 4, sales, 4 o 5 punciones, punto. Más vale que se quede con más folículos o que está más andrógeno normal a que se quede con amenorrea. Bueno, entonces así debería quedar. Nada más, 1, 2, 3, 4 puntos, 5 puntos nada más. Y ya, soluciona el problema. Esto es, importante saber que igual, si la paciente es obesa, IMC por 135, la tasa de ovulación es baja, pero quienes mejor, obviamente, van a ovular son las mujeres delgadas o por lo menos con sobrepeso, con menos de 29 de índice de masa corporal. Y los tratamientos de tercera línea es cuando ya agotaste lo de primera, lo de segunda, y ya, obviamente, la mujer no se embarazó ni con tu clomifeno, no se embarazó ni con las gonotropinas, le hiciste el trilín, tampoco se embarazó, y entonces ya le haces la fertilización in vitro. Entonces es el tratamiento de tercera línea cuando no ha habido éxito con los tratamientos anteriores, o cuando hay otro factor asociado, como factor tubárico, una trompa tapada, endometriosis, factor masculino, el pata tata sus manos, entonces ya, bueno, fertilización in vitro, que pague el pata y punto. ¿De acuerdo?